Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1385 de Jornada Extra, que cuenta esta noche con la participación del economista Juan Yadó, con quien vamos a conversar sobre la oferta de venta de las acciones, de la mitad de las acciones de las plantas Catalina y por fin cuándo será la fecha en que empezarán a operar. La última promesa del gobierno es que una de ellas, que produciría la tercera parte, entraría en febrero, pero sería hasta fines del año próximo, de este año, que entraría la totalidad de la producción de unas plantas que llevan 7 años en discusión y que se empezaron a construir hace 5 años. Bueno, en esta ocasión vamos a tener 2 reportes, uno de ellos sobre una perspectiva de Carlos Francisco Elías sobre la situación de Brasil después de la asunción de Bolsonaro del poder en ese inmenso país. Y al final un reporte sobre el abuso y los problemas de los materiales que consumen siglos, hasta siglos, para degradarse, el plástico y otros materiales en el mundo. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. La ola de violencia individual que afecta a la República Dominicana eclosionó esta semana con la muerte de 9 personas en 48 horas, de ellas 5 jóvenes, sin que la autoridad pueda dar respuesta. En el caso de la violencia asociada a robos y otro tipo de criminalidad, las personas están tomando decisiones individuales y en Moca se anunció la creación de una fuerza armada para proteger a los productores. Bueno, la Asociación de Productores Avícolas llegó a la conclusión de que tienen que crear su propia ronda de vigilancia armada, pero esta semana fue dramático. Aparecieron 3 muertos en La Romana, 2 de ellos calcinados en una jipeta y un tercero en lo que tiene todas las características de la seña de las mafias del narcotráfico. Pero eso, mientras no se ha podido dar una respuesta a ninguna de las preguntas fundamentales que se han hecho sobre la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez en Baní. Al contrario, se complicó cuando un hermano del principal acusado de sostener un punto de venta donde murió el coronel, salió a la luz pública a decir que todo el mundo que sabe dónde están los puestos de venta y que el mejor puesto de venta era el de su hermano, y que por eso fue que se hizo ese atentado allí, para confundir y para crearle problemas a su hermano. Es decir, se habla de eso como decir, el mejor colmado es el mío. Ese muchacho sacudió el país con esa declaración. Bueno, en Baní los puntos de droga se anuncian como los colmados y en las redes sociales está la oferta de distintos puntos de drogas. Pero hubo otros casos de colectivos recientemente, hubo... el caso de Guerra con hay 4 muertos que no se ha podido decir cómo fueron. En Santiago también hubo un incidente y la curiosidad de Santiago es que la policía tomó preso a los testigos. Pero también hubo un asesinato múltiple aquí en uno de los barrios de la capital dominicana. En Las Cañitas, 3 muertos. Y 3 muertos. Y eso para no irnos más atrás. Y pasaron 2 meses ya de que se atrapó un cargamento de 1000 kilogramos de cocaína en el puerto de Jaina, y se dijo desde la primera semana que habían oficiales involucrados, y 2 meses después todavía no aparecen. Bueno, sigue en el misterio. Eso también sigue en el misterio, y para que siga en el misterio, el presidente de la República dijo el jueves en la tarde que toda esa violencia y criminalidad es causada por los miles de deportados que llegan de los Estados Unidos. Es una actitud absolutamente irresponsable para un jefe de Estado, porque entre otras cosas, las investigaciones del Instituto Dominicano de la Migración sobre la presencia en el país de esos deportados dice que solo el 4% de ellos termina reincidiendo en el delito en el país. Pero la mayoría de los delitos en que reinciden son en falsificación de documentos para volverse a ir, que conste en acta. El 25% de los deportados son por violación a la ley de migración. No es por violencia criminal necesariamente,
Muchísimos de los que están deportando vienen hasta por violaciones de ley de tránsito en los últimos años en Estados Unidos, hasta por eso deportan. El 50% está asociado a la actividad, el 45% está asociado a actividad de la droga, pero las penas que han purgado en los Estados Unidos son menores de 5 años, lo que implica que no hay lo que llaman en Estados Unidos las ofensas mayores. Bueno, pero esta semana también hubo otro escándalo, se produjo una explosión en una procesadora de aceites. Recicladora de aceites. Recicladora, nadie sabe ahora quién es el dueño, hay 4 muertos, hay varios heridos y definitivamente una vez más se demuestra la indefensión en que vive la población dominicana. ¿Cómo es posible que estuviera operando eso y Medio Ambiente no supiera nada, ni tuvieran permiso ni autorización y que además ahora haya autoridades que digan que están tratando de establecer quién era el dueño de una planta donde se ha producido esa tragedia? Bueno, cuando no hemos recuperado bien de la de Poliplas. De la de Poliplas, que también esta semana hay informaciones de carácter escandalosa publicadas por el periódico Acento, en donde la mayoría de la gente afectada en el barrio todavía no ha resuelto su situación. Pero hubo un escándalo en Santiago, porque el Partido Revolucionario Moderno en esa demarcación acusó al alcalde Abel Martínez de haber malversado 1.017 millones de pesos que debieron utilizarse en la construcción de obras y que en lo fundamental fueron aviáticos, comidas y bebidas. ¿Y en qué proporción? Dice el informe, porque entregaron un informe con cuadros y todo, que se le aprobaron en estos 2 años de gestión a Abel Martínez, inversiones por 1.169.742.612 pesos. Y de esos 1.169 millones solo invirtió 152 millones. De manera que es una suma muy elevada la que él desvió a otras actividades, pero que haya gastado tanto en comida y en bebidas y en actividades es una cosa verdaderamente desproporcionada. Las autoridades del Cabildo dijeron que era calumnioso y falso el informe, pero tiene demasiado detalle. Lo que tienen que hacer es responder diciendo exactamente cómo fueron esas aprobaciones y cómo se cumplió o no se cumplió. Eso es lo que tienen que hacer. Pero Abel Martínez es un experto en manejar los recursos públicos como él le plazca, y lo hizo durante años en la Cámara de Diputados. Por supuesto que eso también lo beneficia, porque ¿cuántos cientos de millones de pesos fue que gastó Abel Martínez para ganar la sindicatura de la ciudad de Pero Santiago? hay que recordar que un reportaje también publicado por Acento reveló que Abel Martínez regaló 5.000 millones de pesos en la Cámara de Diputados. De eso. Y ningún fiscal se ha preocupado por averiguar cómo se regalaron 5.000 millones de pesos. ¿Y cuántos de esos regalos fueron a sus partidarios, a sus activistas políticos para ganar, para mantener, primero ganar internamente la candidatura y después para ganarla en el electorado en general? Pero bueno, eso fue una denuncia más. Eso probablemente no va a pasar de ahí. Hubo periódicos que no publicaron la denuncia, sino la respuesta que dio el Ayuntamiento de Santiago. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Los obispos emitieron la pastoral con motivo del Día de la Altagracia, en la que expresaron su preocupación por los niveles de delincuencia que nos están afectando y sobre todo por el papel de los jóvenes como víctimas de ese proceso. Hay que recordar que esta semana, en 2 días, fueron asesinados 5 muchachos menores de 24 años en diferentes situaciones. Bueno, eso, 2 de ellos hubo testimonio de que fueron también, uno de 17 y otro de 22 años, que fueron ejecutados por agentes policiales. Eso fue en Jaina. Y quedaron las grabaciones de las personas que fueron testigos, que dijeron haber estado presentes en el lugar donde se produjo ese acontecimiento. Bueno, hay muchas otras cosas que ocurrieron en la semana. En el ámbito político siguió el debate y los reclamos a la reelección del presidente Danilo Medina en su presencia, incluyendo al director de la autoridad portuaria, el ex reformista. Gómez Casanova. No, esta semana le tocó a otro reformista decir que el presidente habría que hacerle un nuevo contrato social. Lo dijo Alexandra Izquierdo, que hizo una declaración en ese sentido. Pero bueno, hay 2 informes, uno de la CEPAL,
que dice que en la República Dominicana aumentó la desigualdad. Otra investigación en Estados Unidos que dice que hay 200.000 dominicanos en situación irregular en ese país. Y está el dato de los 7 viajes en Yola que fueron interceptados solamente en 48 horas del fin de semana pasado. Y la verdad es que es increíble lo que está pasando en el país. Por un lado, estamos formando un comité de solidaridad con Puerto Rico por el deterioro que hay, que dejó el huracán y el deterioro de la economía de la isla, el desempleo, la migración masiva de los puertorriqueños hacia territorio continental de Estados Unidos. Y sin embargo, pues los dominicanos siguen arriesgando la vida en el Canal de la Mona. Cuando la Marina dice que detuvo 7 embarcaciones, deben haber pasado algunas en 48 horas. Quiere decir que el tráfico es intenso comenzando este año. Parece que es verdad que una proporción demasiado elevada de los dominicanos quiere irse a cualquier costo de este paraíso, que es donde crece más la economía a nivel internacional. El ascenso al poder de Jair Bolsonaro y sus medidas de extrema derecha están afectando esa sociedad. Nuestro compañero Carlos Francisco Elías reflexiona sobre el efecto Bolsonaro y lo que está pasando en Brasil. Brasil es vasto como vasta es su historia geográfica. Un país amplio de gigantes geografías y tratados, diversos y coloridos como su carnaval, nacido de la libertad de sus esclavos, raigambre de festividades sin prejuicios corporales. Ese es mi Brasil, brasilero. Segue seu destino e vai desaguar. O amor vai chegar ao rei. Olha como a rodia deu caminho. Onde morou o mistério. Em sedução, mitos e lendas. Pero detrás del mito de la alegría y las brincadeiras lúdicas existe también otra historia de Brasil, que en el siglo XX se había iniciado con el gobierno de João Goulart, derrocado en 1964, quien se caracterizó por hacer un gobierno moderado de izquierda con alta valoración de la clase obrera brasileña. Allí implementó el trabajo de excelentes intelectuales como Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Goulart moriría en su exilio perseguido por la Operación Cóndor en Argentina en 1976, fruto de un envenenamiento de sus medicinas, fingiéndose un ataque al corazón luego. Aquella operación, auspiciada por varias dictaduras latinoamericanas con la ayuda de la CIA en el Cono Sur. Sucedió a João Goulart en el poder el general Castelo Branco, a quien el presidente depuesto había nombrado en 1963 comandante general de las Fuerzas Armadas del Brasil. El mismo militar había sido propiciador del golpe. En ese sentido, ya se anticipaba la futura relación Allende-Pinochet en 1973, es decir, 10 años después. Restricción, censura, una dictadura militar en todas sus formas, torturas y muertes a opositores. Ese fue el balance de aquella dictadura. Sobran discusiones sobre si el periodo de dictadura se prolongó desde 1964 hasta 1985. Pero cuando analizamos en la práctica,
se debe recordar que José Sarney fue el primer presidente civil que solo en marzo de 1985 toma el poder en nombre del Movimiento Democrático Brasilero, partido de oposición, tolerado entonces por los militares, agrupado en el Partido Arena. Ese movimiento democrático fue dirigido por un gran civilista, hoy desaparecido, el siempre querido y recordado Ulises Guimarães, el padre de la Constitución de 1988. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Para entender la irrupción de Bolsonaro y su ideología promilitarista, muy parecida al pasado dictatorial brasileño, vale la pena no cerrar los ojos ante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, encabezados por Lula da Silva y Dilma Rousseff. El escándalo de Petrobras, la trama Lava Jato y el tema internacional de Odebrecht dieron fuerza moral a una ultraderecha que en el poder nunca tuvo programas sociales ni preocupaciones reales por el pueblo brasileño. Las alianzas de Bolsonaro incluyen al sector evangelista más atrasado, anticuado e intolerante del panorama social brasileño. Allí se apoyó esencialmente parte de la fuerza electoral de Jair Bolsonaro, hoy presidente de los brasileños. En el esquema internacional, Brasil, desde el punto de vista ideológico, pasa a formar parte de la representación regional en el Cono Sur de la ultraderecha europea ligada de algún modo al esquema Trump, administrado por el ideólogo trumpista Steve Bannon, afincado en un viejo monasterio italiano como sede fundamental de su proyecto de ultraderecha para la destrucción europea. El presidente Jair Bolsonaro tiene retos duros hacia el futuro en un país que, a pesar de todo el tema de la corrupción pasada, vivió grandes jornadas democráticas que de nuevo la canción de Chico Buarque de 1964 vuelve a recordar como esperanza irrenunciable. Manda lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. Agradecemos el privilegio de la presencia esta noche aquí en Jornada Extra de Juan Yadó, un destacado economista, experto en asuntos turísticos y un articulista vigoroso del debate nacional. Ha formulado una serie de preguntas al ministro de Hacienda en un artículo publicado en Acento en estos días sobre la venta de las plantas Catalina, la oferta de venta que ha decidido hacer el gobierno de la República Dominicana. Juan, lo primero es, ¿qué informe tú tienes sobre, por fin, cuándo entran en producción esas plantas, las plantas Catalina? Bueno, los anuncios que se han hecho de parte de los voceros del gobierno es de que a finales de febrero entrarán 200 megas y que a finales de año entonces ya entrará remiten para finales de año ya. Sí. Pero que era el año pasado que se había prometido. Bueno, en principio era en el 2017, según el Era en contrato agosto original. del 2017. En el contrato original. Sí, lo cual quiere decir que hay un atraso de De un más año y medio ya. de un año y medio, sí. Y entonces, pero como se remite para finales de año, es casi más de 2 años, va a ser más de 2 años el atraso, entonces 2 años y medio casi. Va a ser La interesante segunda, por lo menos. ver cómo el gobierno cobra las penalidades establecidas en el contrato de EPC Y la va a cobrar. sobre los retrasos.
Que esa penalidad era muy fuerte, parecía. Bueno, pero si están establecidas en el contrato, tienen que pagarla. Tienen que pagarla. Sí, yo supongo, no ha habido ningún pronunciamiento sobre eso, pero supongo que esas penalidades se están acumulando y que se despacharán cuando se sepa el resultado del arbitraje que está teniendo lugar en una corte Pero de con Nueva 2 York. años y medio se irían los 708 millones de dólares que está reclamando adicionalmente la Odebrecht para terminar la planta. ¿Se irían nada más en esa multa? De No. 2 años y medio de atraso casi. No necesariamente, puesto que el mismo contrato, yo tengo entendido que establece un tope a las que hay un penalidades tope. de un 10% del total Bueno, del pues se contrato. descontarán un 10%. Es un 10% de 1.945 millones, Sí, serían 200, ponle 200 casi millones, 200 porque va a pasar de millones. 2. Sí. Pero las posibilidades, ¿por qué tú crees que es muy difícil que pueda venderse esas acciones? Aquí obviamente no han podido, porque el presidente se la ofertó en un almuerzo, creo que fue de la Cámara de Comercio, no, fue de la Cámara Americana de Comercio. Cámara Americana de Comercio. El presidente hace como 2 años formalmente, y creo que en un discurso del 27 de febrero también ofertó a los empresarios dominicanos venderle acciones de las plantas. ¿Por qué no han comprado los empresarios dominicanos en ese, no han invertido ahí? Según he oído de algunas personas entendidas en esa materia, lo que ha faltado es transparencia. Las autoridades no han suministrado las informaciones suficientes como para que los potenciales inversionistas puedan hacer sus evaluaciones y decidir un sí o un no. De cualquier modo, venderle a los empresarios nacionales o internacionales que forman parte del llamado cartel eléctrico sería un contrasentido. Lo ideal sería venderle a nuevos inversionistas. De cualquier modo, mucho dependerá de lo que el gobierno estime que vale su planta. Son tres pasos que yo creo que cualquier inversionista tendría que agotar. El primero sería hacer una auditoría de la planta misma para saber cuánto costaría reemplazarla. Es decir, si tú vas a hacer una planta nueva, ¿cuánto te costaría hacerla? Esa sería una manera de estimar el valor de la planta. Lo segundo es si hay un contrato de gerencia que se le va a otorgar al que compre el 50% o no, porque eso le daría una seguridad y una garantía de que puede eficientizar. Pero eso iría en contra de los inversionistas locales que tienen ya plantas establecidas, ¿no? Y que sentirían que se está privilegiando a otros inversionistas, dándole ya un contrato digamos, garantizándole que le van a comprar cuando en el mercado debe ser libre la venta, ¿no? El tercer elemento es el llamado PPA, el acuerdo de compra, porque Sí. ahí es que se establece a cuánto el kilovatio hora que se le va a comprar. Han habido varias ocasiones en que el presidente ha hecho alusión a el costo de la electricidad producida por Punta Catalina. Una vez llegó a decir que iba a ser 4 centavos por kilovatio hora. En otra ocasión dijo, en la última vez que lo mencionó, eran 7 centavos. Últimamente se ha estado hablando de 8 centavos. Pero el PPA tiene que establecer el precio al cual se comprará esa energía. Las EDES son los que van a hacer ese contrato, que son las que van a comprar la energía. Entonces, mucho depende de cuál es el PPA que le van a dar al potencial Y comprador. no depende también todavía del arbitraje internacional que va a decidir si el Estado tiene que pagar los 708 millones de dólares que reclama adicionalmente Odebrecht, porque si hay que pagar 708 millones de dólares, entonces el costo de esa planta y de la energía que va a producir es mayor. No necesariamente, porque el Estado, si ha invertido 3.000 millones, podría venderlo en 2.000. Ajá. Sí. La puede vender en 2.000. La puede vender en ¿Y 2.000. cómo va a porque ser? El Estado es soberano. No digo es soberano, pero ¿cómo lo va a justificar ante la sociedad dominicana? Mira, las opiniones más autorizadas dicen que es
imposible encontrar un comprador para la totalidad de la planta si la planta tuvo un costo que sobrepase los 3.000 millones de dólares, porque entonces comprada la energía a 8 centavos no sería rentable la inversión. No. Entonces, hay una gran incógnita acerca de cuál es el precio que el Estado le va a fijar a ese 50% de las acciones o a la totalidad de las acciones, a la planta completa. Porque si le fija el precio basado en los costos de inversión, que va mucho más allá de lo que establece el contrato de PC, la opinión de los analistas más autorizados es que no sería rentable la inversión. Entonces, Juan, pero yo no logro entender cómo pueden encontrar en el mercado internacional quien vaya a comprar una planta cuando estamos hablando de un costo que ya sobrepasó los 2.000 millones de dólares para producir 700, 600 y pico kilovatios, que es lo que va a producir. Cuando en México la empresa española Iberdrola, que se llama, Iberdrola, está sí. construyendo 2 plantas de gas, cada una por 500 millones de dólares, que van a producir 700 megavatios cada una. O es falso aquello, pero está bajo contrato y está publicado en los diarios españoles como en los diarios mexicanos, Sí. que ese fue el contrato. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se puede construir una planta por 500 millones de dólares de gas y se va a invertir en una de 2.000 millones o 3.000 millones que va a producir lo mismo con carbón a nivel internacional. bueno, es posible, todo depende del PPA que le de otorgue los el privilegios Estado. que le vayan a dar. No, del acuerdo de compra de la energía, porque si le compra la energía a 12 centavos por kilovatio hora, es posible que sea rentable aún habiendo el gobierno invertido 3.000 millones de dólares. Y después de haber dicho que lo iba a producir a 4 centavos, la va a vender a 12 entonces. El mismo gobierno no va a comprar a 12 porque las EDES son del gobierno. Se supone que las EDES comprarán a un precio que es inferior al prevaleciente en el mercado spot. Eso es para justificar que se la compren a la nueva planta, a la Catalina, y no se la Claro. compren a los que están produciendo actualmente, ¿verdad? Claro, claro. Pero se supone eso, es decir, hay una serie de imponderables que solamente el gobierno puede determinar en vista de que es el gobierno el que dispone de todas las informaciones. Por eso que tú formulas esas preguntas al ministro de Naturalmente, yo no soy especialista en esta área de energía, yo soy un simple ciudadano que le ha dado Hacienda. seguimiento. No, tú eres un economista que maneja... Bueno, pero yo no soy especialista en el área de energía. Pero por lógica elemental. Pero es más cálculo económico que sobre energía lo que estamos viendo. Ciertamente, ciertamente. Es decir, por eso es que yo he hecho una serie de preguntas que lamentablemente no han sido contestadas. Yo también formulé una serie de preguntas hace unas cuantas semanas al administrador de la CDE en una carta pública a Rubén Bichara, que tampoco fueron contestadas. Es decir, el gobierno no ofrece las informaciones que la ciudadanía requiere para tener una cabal visión de lo que se trata, es decir, y poder evaluar la intención del gobierno de vender un 50%. Por mí podrían vender la planta entera, todo depende de si va a resultar un negocio para el gobierno o no, porque lo que nos interesa a los ciudadanos es que resulte un negocio para el gobierno y para los consumidores finales de la energía. Si eso es así, si se podría vender la planta de manera que resulte un negocio, podrían venderla ahora mismo, antes de terminarla, a pesar de que yo presumo que los inversionistas no estarían interesados en comprarla antes de que sea terminada o antes de que comience la operación. Pero es posible venderlo, todo eso es posible. Pero sobre todo si estamos hablando de que es solo la mitad que va a empezar ahora y que la otra mitad sería para fines del año. Fines del año, pues en noviembre o en diciembre o en febrero del año que viene. También. No, lo que va a comenzar ahora son 200 de 674 Por eso. megas, es decir, no es la mitad, es mucho menos de la mitad. Es una cuarta parte, perdón, es ¿Una tercera parte? Una tercera parte, que va a comenzar supuestamente en febrero. Habrá que ver si comienza en febrero. Pero esa era la que iba a comenzar en agosto pasado, después era fin del año, ahora en febrero. ¿Qué garantía hay de que sea ahora en febrero? Bueno, los precedentes son de que es muy poco probable que se cumpla con ese
calendario. Bueno, el calendario, la contratación que se hizo suspendió una licitación que había en marcha para que capitales privados construyeran 1.000 megavatios, mucho más. 1.500. 1.500 era. Sí. 1.500 megavatios. Sin No, que le- perdón. no, era Perdón, 1.000. es 675 megawatts por 1.500 millones de dólares sin el Estado tener que poner un centavo. Era así. Esa Eso era es- la licitación. Eso es lo que ofertó un grupo de inversión extranjero que estuvo a punto de ganar esa licitación, según tengo entendido. El Estado no hubiese tenido que poner Pero un vino centavo. Danilo al poder y suspendió esa licitación, porque decía que era el Estado el que tenía que construir eso para poder intervenir en el mercado y moderar los precios y mejorar el servicio a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces resulta ahora que ahora quiere vendérselo al sector privado, lo que deshizo sin que le costara, que no le iba a costar un peso. Mira, sobre eso hay versiones diferentes, porque yo vi una entrevista que le hicieron a Celso Marrancini y le preguntaron que por qué la CDE había suspendido la licitación cuando el Blackstone Group, el grupo Blackstone, que es el mayor grupo de inversión del mundo, una empresa norteamericana que maneja más de 200 billones de dólares de activos en el mundo entero, había prácticamente ganado la licitación. Y lo que dijo Marrancini fue que eso se debió a que ellos habían acordado un PPA, es decir, un precio de la energía a ser comprada, y luego la empresa vino donde él y quiso que le subieran el precio. Y en consecuencia, eso hubiese, según él, implicado una violación de la ley 125 de la electricidad, y él no pudo hacer eso y por eso se desestimó esa oferta del Blackstone Group. Eso fue lo que Celso Marrancini dijo en una comparecencia que tuvo ante El Sol de la Mañana. Sí. Es decir, pero ese video que estuvo en YouTube lo quitaron, lo desaparecieron. Entonces, yo te lo digo, pues yo lo vi el video. El presidente Medina decidió irse por la planta de carbón y contratársela a Odebrecht, y esa ha sido una decisión que ha sido muy desafortunada. Bueno, 50%, ¿quién quedaría entonces en definitiva como el poder de decisión? Ninguno de los dos. Si venden el 50% de las acciones, porque la modalidad es o vender el 49 o el 51. Sí, es Jaime y es Itabo. Yo tengo entendido que son 49% los privados, pero tienen la administración. Se supone que en Catalina podría ser una fórmula similar. El Estado se queda con la mayoría de las acciones y en Con la consecuencia... mitad en este caso, en Catalina. Bueno, en este caso sí, habría que poner en los estatutos de la compañía que se forme que el Estado tiene una acción dorada que le daría poder de veto sobre las decisiones, pero si no se pone esa cláusula, un 50-50 implica que todas las decisiones tendrían que ser consensuadas entre las dos partes. De todas maneras, el Estado tiene el poder de regulación. En ese sentido, el Estado realmente tendría la última palabra. Pero eso no es, si es 49 o 50, no es lo fundamental realmente. Porque se supone que si se le da la administración de la planta al comprador del 50%, se va a llevar a cabo una administración honesta y los beneficios que percibirá el Estado serán los que debe percibir. Yo no veo problemas con eso. Sí, pero el Estado de todas maneras tendría entonces la facultad de tomar decisiones, menos convertir eso en una fuente de empleo si está en manos de los inversionistas, la administración, ¿no?
La administración tiene que estar en manos de los inversionistas, puesto que esa es una operación bastante complicada que solamente los entendidos en la materia pueden manejar adecuadamente. El Estado tendría que improvisar una administración y con los resultados que se han comprobado a través de los años en cuanto al manejo estatal del sistema eléctrico completo, porque no es solamente la producción, sino también la distribución. Sería una decisión fatídica que el Estado vaya a operar esa planta. La distribución de energía, ¿se está haciendo la inversión ya para distribuir la energía de la planta Catalina? Porque es una inversión adicional que le corresponde al Estado, aparentemente, ¿no? La distribución estaría... La conexión, la línea conductora de esa nueva energía. Bueno, yo tengo entendido que tienen que construir una línea de transmisión de 20 kilómetros para poder conectar a Catalina con la red eléctrica nacional. Sí. Ese es un costo adicional que tiene la planta. No sería un costo muy prohibitivo, pero es un costo adicional. Luego, la distribución tiene el problema de que las distribuidoras del Estado, las 3 sedes, pierden un 30% de la energía que... Y eso no se ha logrado bajar. La última cifra oficial hablaba de 28, 29. 29.2, esa fue la última cifra oficial. Hay otros analistas que la ponen en 32%, era 36 cuando el presidente Medina accedió al poder. Él prometió bajarlo a 26, pero estamos en 29 o 30, aparentemente. Todavía ese es un porcentaje de pérdida totalmente inaceptable. Las pérdidas no solamente son técnicas, sino también hay pérdidas por la transmisión, porque las líneas de transmisión no son suficientemente buenas. El Estado está haciendo una inversión con financiamiento del Banco Mundial para mejorar las líneas de transmisión, pero... Y ya consiguió el Estado tener suficientes contadores, medidores para instalar, porque hace poco tiempo todavía las sedes no tenían suficientes medidores de electricidad y uno dice, pero ¿cómo es posible que perdiendo tanto no puedan invirtiendo, subsidiando? Este año dicen que se gastaron 700 millones de dólares de subsidio eléctrico y no pueden comprar los medidores para disminuir las pérdidas. Depende de si las pérdidas técnicas son debido a la falta de medidores o no. Bueno, una parte de las pérdidas son porque no hay cómo instalar medidores y entonces se le aprecia a la gente cuánto paga. Eso ciertamente puede ser parte de las pérdidas técnicas. Las 3 EDES tienen unos 8,000 empleados. Los mejores análisis de los consultores extranjeros dicen que las 3 sedes podrían manejarse con 1.200 empleados. O sea que tienen casi 4 veces, más de 4 veces lo que necesitarían. Lo que necesitan. Con 1.200, tú dices. 1.200. Más de 5 veces entonces. Sí. Hay otros analistas que dicen que con 2.000 empleados, pero tienen 8,000. Es decir, que parte de el subsidio se va en pago de salarios. No es solamente pérdidas técnicas, son ineficiencias de las 3 sedes. Hay propuestas para que las 3 sedes sean vendidas al sector privado y a mí me parece que eso posiblemente sea más deseable que vender a Catalina actualmente. Porque si tú se la vendes al sector privado, quien compre va a cobrar la energía y va a instalar los medidores. Pero el gobierno del PLD empezó privatizando el sector eléctrico y después la revocó. Sí. Vendió las 2 de las 3 EDE y la otra la hizo el gobierno de Hipólito Mejía, creo, la tercera, ¿no fue así? Se privatizaron y luego se estatizaron nuevamente como consecuencia del Acuerdo de Madrid. Pero el punto es que están en manos, son propiedad del Estado. Y
yo no veo la razón por la cual el gobierno insiste en tener el control, a menos que no sea una razón política, el de tener fuentes de empleo para su militancia partidista. Bueno, pero según los estimados que tú mismo has dado, en las 3 sedes hay 6.000 empleos de más, por lo menos 6.000 empleos de más. Sí. Aparentemente esa es la razón por la cual el gobierno no las vende. Debería venderlas, porque eso disminuiría sensiblemente el déficit operativo de las sedes, porque se cobraría la energía. Si tú le vendes a la AES Dominicana o a cualquier otra empresa, ellos se van a asegurar de que cobran la energía que sirven. Una gran parte de las pérdidas... Bueno, aunque espérate, porque cuando tuvo en mano de la empresa española que tuvo las sedes, no mejoró mucho el cobro tampoco. Tal vez porque no tuvieron... Las pérdidas no disminuyeron significativamente. Tal vez porque no tuvieron suficiente tiempo, pero hay una caja negra. Bueno, ellos ahí. se quejaban de que la política le imponía límites. Se quejaban Sí. los de las EDE. Yo recuerdo haber ido a un encuentro con dirigentes de esa empresa donde ellos en privado se quejaban abiertamente de los límites que imponía el Estado a la administración de eso y cómo había que dar apagones financieros y cómo había que subvertir todas las políticas para mantener el estatus. Pero no solamente eso, en una ocasión el mismo presidente Fernández dijo que el problema del cobro no era por los pobres, que los pobres no tenían un consumo significativo, que era por los grandes consumidores que se robaban o que no pagaban la electricidad. Y por eso el Fondo Monetario tuvo durante muchos años en los acuerdos que se firmaban una cláusula diciendo que se iba a aprobar una ley para sancionar el robo de la energía. Lo que a juicio de algunos juristas no era necesario, porque había leyes que sancionan el robo de plátano, de lo que sea, y de energía debería ser también. Pero bueno, se aprobó una ley. ¿Tú sabes si alguien, alguna empresa importante se le ha condenado por robo de energía? Después que finalmente se aprobó la ley. Nunca ha trascendido en la prensa. Nunca se ha dicho que han podido... A veces la prensa reporta de casos de grandes empresarios que no pagan los impuestos y que la DGI le cae atrás y lo hace pagar. Pero con relación al robo de energía, aquí hay una nebulosa impenetrable. Esa es una causa adicional por la cual yo he propuesto en ocasiones anteriores la total privatización del sistema eléctrico. Yo sé y estoy consciente de que el gran problema de la privatización total no es solamente el aspecto político, sino también el institucional. Tendríamos que tener un Estado regulador que aplique las regulaciones y no lo conscientemente. Lo tenemos, pero hay grandes debilidades institucionales. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Lladó, economista, por haber venido a conversar con nosotros esta noche aquí sobre la perspectiva de las plantas de Punta Catalina, las polémicas plantas de carbón que se construyen. Llevan ya desde que se hizo la primera licitación a principios del 2012, 7 años ya discutiendo para construir esas plantas. Bueno, comenzaron en el 2014. Este contrato, sí. Pero el anterior, el que se anuló para empezar fue del 2012. Del 2012. Por eso llevamos 7 años discutiendo eso. Sí, continuarán los apagones y la demanda crece, según los estimados oficiales, entre 150 y 200 megas anualmente, lo cual quiere decir que el aporte de Catalina ya se lo habrá tragado el aumento de la demanda de los años que tiene en construcción. Sí, bueno. Seguiremos con los apagones. Una bolsita plástica que cuesta 5 pesos el centenar puede tardar más de 100 años en degradarse y esa basura es de lo que estamos llenando este planeta. El reporte con el que despedimos Jornada Extra
cuenta lo que estamos haciendo con el planeta y lo que necesitamos hacer para rescatarlo. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Tu cuerpo, el mío y el de todos los seres humanos se descompone un año después de haber fallecido. Pero ¿qué pasa con todo lo que queda? Nuestros desechos. Lo que no te comes de tu comida se descompone en 15 días. Tus bolsas de papel se descomponen en solo un mes. Tus papeles ordinarios y las hojas de tus cuadernos se descomponen en un año. Tu papel periódico de prensa o como le quieras llamar se descompone en un año. Tu chicle se descompone en 5 largos años. Tu ropa, sin importar cómo sea, se demora 5 largos años en descomponerse. Las colillas de tus cigarrillos demoran 10 años. 10 años en descomponerse. Tu lata de pintura o insecticida suele descomponerse en un promedio de 30 años. Tus cajas de leche, la que consumes a diario, se descomponen en 30 años. Tus productos de cuero, sin importar su dimensión, se descomponen en un promedio de 40 años. Vasos de plástico se descomponen en 50 largos años. Tu mechero, que por lo general sueles usarlo en la cocina o en otro lugar a diario, suele descomponerse en 100 años. Tus latas de refresco suelen descomponerse en poco tiempo, tan solo 250 años. Un solo pañal, solo un pañal suele descomponerse en un promedio de 500 años. Las famosas bolsas plásticas, bolsas de plástico, suelen descomponerse, óigame bien, en 1000 años. Tus botellas de plástico, muy comunes hoy en día, ¿sabes en cuánto se descomponen? En 1000 años. Un popote, pitillo, o como le llamen en su país, se descompone en 1000 años. Tus baterías suelen descomponerse en 1000 años. Además, una sola batería de estas tiene la capacidad de contaminar 167.000 litros de agua. Una sola llanta de bicicleta, de carro o de moto suele descomponerse en un promedio de 500 años. Tus botellas de vidrio y cualquier tipo de vidrio que tengamos en la tierra se descompone en 1.000.000 de años. La espuma de poliestireno con la que solemos hacer algunos desechables como platos, vasos y otras cosas, ¿saben cuándo se descompone? Nunca. El papel aluminio se descompone, óigame bien, nunca. Nunca se descompone. Ninguna de las anteriores especies que ha habitado este planeta ha logrado producir, crear, inventar y contaminar tanto este planeta como la raza humana. Por primera vez en la historia, este planeta se enfrenta al verdadero reto de supervivencia, nuestro consumismo. ¿Cómo podemos cambiar esto? Aunque el panorama es oscuro, reciclar es la única salida para que este planeta siga siendo un lugar con vida. O podemos ser el único lugar con vida de todo el universo, o el único vertedero estelar que alguna vez tuvo vida en el universo. Tú decides. Ah, por cierto, envíale esto a tus amigos. Si hacemos viral un meme, hagamos también viral el cambio del mundo. Tu cuerpo.